¿Qué harías si tu amiga más cercana del trabajo destruyera tu carrera en 15 segundos? Si alguien en quien confiaste con tus miedos más profundos los usara como armas contra ti. Esta es la historia de Elena Martínez, una coordinadora de marketing que aprendió de la manera más dura que en algunos lugares de trabajo, la lealtad es solo otra palabra para debilidad, y la amistad, bueno, la amistad puede ser la mentira más mortal de todas. El sol matutino se filtraba a través de los ventanales del piso al techo de Grupo Castellano Asociados, proyectando largas sombras sobre los pisos de mármol pulido de la empresa de marketing más prestigiosa de Madrid. 20 pisos sobre las bulliciosas calles. Elena Martínez ajustó su blazer y respiró profundo, inhalando el aroma familiar de café caro y desesperación silenciosa que parecía impregnar cada rincón del edificio. Elena había estado escalando estas escaleras corporativas durante 3 años, cada promoción sintiéndose como una nota en una sinfonía inacabada, construyendo hacia algo hermoso pero siempre justo fuera de alcance. Su cubículo en esquina del 10º piso se había convertido en su santuario, decorado con pequeñas plantas en macetas que de alguna manera lograban sobrevivir en la luz artificial, sus hojas verdes un recordatorio de que la vida podía florecer incluso en los ambientes más estériles. Otra mañana temprano, la voz pertenecía a Diego Morales, su vecino de cubículo y lo más cercano a un amigo que tenía en esta torre de cristal llena de ambición. Diego se deslizó en su silla con la gracia fluida de alguien que había aprendido a navegar aguas corporativas sin hacer olas. Sus ojos oscuros mantenían una calidez que parecía genuina en un lugar donde las sonrisas a menudo eran calculadas y los apretones de manos venían con agendas ocultas. Elena se giró desde su pantalla de computadora, donde los informes trimestrales brillaban como oraciones digitales por el éxito. Ya sabes cómo es. La campaña de Fernández necesita ser perfecta, o Carmen tendrá mi cabeza en su escritorio para el mediodía. Su risa llevaba solo un toque del agotamiento que había estado construyéndose en su pecho como una melodía discordante, volviéndose más fuerte cada día. Diego se acercó más, su voz bajando a un susurro que se sintió como un secreto compartido entre conspiradores. Entre tú y yo, escuché algo interesante ayer. Carmen ha estado en reuniones a puerta cerrada con los ejecutivos toda la semana. Dicen que finalmente van a crear ese puesto de directora creativa por el que todos hemos estado esperando. El corazón de Elena realizó una pequeña pirueta en su pecho, la esperanza elevándose como las primeras notas de una canción largamente esperada. El puesto de directora creativa había sido susurrado durante meses, una promoción mítica que significaría no solo más dinero, sino control creativo, respeto, y finalmente, una oportunidad de implementar las campañas innovadoras que la mantenían despierta por las noches con emoción en lugar de ansiedad. ¿Realmente crees que lo publicarán internamente primero?, preguntó, sus dedos trazando inconscientemente patrones en su escritorio que coincidían con el ritmo de su pulso repentinamente acelerado. Espero que sí, respondió Diego, pero algo en su tono sugería capas debajo de sus palabras, como una melodía con armonías ocultas que solo se revelaban al escuchar más de cerca. Serías perfecta para eso, Elena. Solo tu campaña de Fernández muestra más creatividad de la que la mitad del personal senior ha producido en años. El cumplido debería haberse sentido cálido, debería haberse asentado en su pecho como luz solar a través de vidrieras. En cambio, la dejó con una sensación extraña, como si Diego estuviera estudiando su reacción más cuidadosamente de lo que un amigo debería. Pero apartó la sensación, eligiendo en cambio disfrutar del raro momento de aliento en un ambiente donde el elogio era racionado como suministros de tiempo de guerra. Carmen López, su supervisora de departamento, emergió del elevador como un sistema de tormenta moviéndose a través del paisaje de la oficina. Sus tacones chasqueaban contra el mármol con la precisión de un metrónomo, cada paso anunciando su acercamiento con eficiencia militar.
Carmen había dominado el arte de verse perpetuamente decepcionada, como si la mera existencia de sus subordinados fuera una afrenta personal a su visión de excelencia profesional. Elena, Diego, Sala de Conferencias 3. Ahora, la voz de Carmen cortó a través del ambiente de la oficina como la batuta de un director exigiendo silencio de una orquesta revoltosa. Mientras caminaban hacia la sala de conferencias, Elena captó su reflejo en las paredes de cristal pulido que dividían los espacios de oficina. Se veía profesional, competente, lista. Su cabello castaño estaba recogido en un moño pulcro que se había convertido en su look característico, y su blazer azul marino proyectaba la confianza que a veces luchaba por sentir internamente. Pero en sus ojos verdes, podía ver la chispa de ambición que la había llevado hasta aquí, la misma chispa que susurraba promesas de libertad creativa y reconocimiento profesional. La sala de conferencias olía a cuero y el rastro tenue de perfume caro de reuniones anteriores. Carmen organizó sus papeles con la precisión de una pianista preparándose para una pieza desafiante, cada documento colocado exactamente donde necesitaba estar para máximo impacto. Las presentaciones de la campaña Fernández son la próxima semana, comenzó Carmen, sus palabras llevando el peso de un ultimátum disfrazado como información. Como saben, esta cuenta representa 12 millones de euros en ingresos anuales para nuestra empresa. El cliente ha solicitado específicamente enfoques innovadores que distinguirán su marca en un mercado sobresaturado. Elena sintió su pulso acelerarse. La familiar oleada de energía creativa que llegaba siempre que se enfrentaba a un desafío que demandaba su mejor trabajo. Por esto había elegido el marketing sobre los caminos corporativos más seguros que habían tomado sus amigas de la universidad. Este era el momento cuando el arte se encontraba con el comercio, cuando la creatividad podía cambiar no solo campañas sino carreras. Quiero ambos conceptos preliminares en mi escritorio para el viernes, continuó Carmen, su mirada moviéndose entre Elena y Diego como un juez pesando evidencia. El concepto más fuerte será presentado al equipo de Fernández, y quien lo cree recibirá crédito completo y reconocimiento en la reunión trimestral de toda la empresa. Las palabras colgaron en el aire entre ellos como un desafío lanzado en un teatro vacío. Elena sintió la energía competitiva cambiar en la habitación, un cambio sutil en la presión atmosférica que ocurría siempre que la ambición individual colisionaba con relaciones colaborativas. Miró a Diego, buscando en su rostro la calidez familiar de sus conversaciones matutinas, pero encontró en cambio algo más enfocado, más calculador. ¿Alguna pregunta? La voz de Carmen llevaba la finalidad de la última nota de una sinfonía. No hay preguntas, respondió Elena, su voz firme a pesar de la orquesta de posibilidades tocando en su mente. Tendré algo extraordinario listo para usted. Mientras salían de la sala de conferencias, Diego caminó junto a ella con su paso usual y relajado, pero Elena notó que no la miraba a los ojos. En cambio, miraba hacia adelante al laberinto de cubículos y oficinas en esquina que se extendía ante ellos como un campo de batalla vestido con atuendo corporativo. Que gane el mejor concepto, dijo, finalmente girándose hacia ella con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. Elena devolvió la sonrisa, sin darse cuenta de que estaba mirando el rostro de su aliado más cercano transformándose, nota por nota, en la arquitectura de su potencial caída. En la distancia, el horizonte de Madrid se extendía infinitamente más allá de las ventanas, un recordatorio de que en esta ciudad de sueños y promesas rotas, el éxito a menudo venía con un precio que no estaba listado en ningún manual de empleado. El escenario estaba preparado, los jugadores estaban en posición, y el primer movimiento de la sinfonía profesional de Elena estaba a punto de comenzar, aunque ella aún no podía escuchar las notas discordantes que pronto amenazarían con ahogar todo lo que había trabajado tan duro para construir. La campaña de Fernández consumía los pensamientos de Elena como una hermosa obsesión,
tejiéndose a través de sus sueños y siguiéndola a casa a su modesto apartamento en Malasaña. Había transformado su sala de estar en una sala de guerra creativa, con tableros de humor cubriendo cada superficie de pared disponible, y bocetos de conceptos esparcidos por su mesa de café como hojas caídas del árbol de la inspiración. Era jueves por la noche, y Elena estaba sentada con las piernas cruzadas en su piso de madera, rodeada de muestras de color e informes de análisis de marca, cuando su teléfono vibró con un mensaje de Diego: trabajando tarde otra vez. Recuerda, mucho trabajo y nada de diversión hace de Elena una directora creativa muy exitosa. El mensaje trajo una sonrisa a su rostro cansado. A pesar de la tensión competitiva que había emergido desde el anuncio de Carmen, Diego había mantenido su amistad con la misma calidez fácil que lo había convertido en su ancla en la tormenta corporativa. Todavía compartían conversaciones de café matutinas, todavía intercambiaban miradas conocedoras durante las presentaciones más dramáticas de Carmen, todavía se sentían como aliados en un mundo que a menudo parecía diseñado para enfrentar a los colegas unos contra otros. Elena escribió de vuelta, solo dando los toques finales a algo que podría cambiarlo todo. ¿Cómo va tu concepto? Su respuesta llegó rápidamente, luchando un poco, honestamente. ¿Te importa si voy? Tal vez podamos hacer lluvia de ideas juntos como en los viejos tiempos. 20 minutos después, Diego estaba en la puerta de su apartamento sosteniendo 2 tazas de café de la tienda artesanal de la calle, su expresión llevando la mezcla familiar de agotamiento y determinación que Elena reconocía de su propio espejo. Su apartamento lo recibió como a un viejo amigo, con su mezcla ecléctica de muebles vintage e impresiones de arte moderno, plantas cascadeando desde cada superficie disponible, y el jazz suave sonando desde su tocadiscos vintage. «¡Guau!», dijo Diego, examinando el caos creativo que había dominado su espacio de vida. Esto parece el interior de una mente brillante teniendo un hermoso colapso nervioso. Elena se rió, el sonido llevando alegría genuina por primera vez en días. Eso es exactamente lo que es. Pero Diego, creo que he encontrado algo especial, algo que realmente podría distinguir a Fernández de todo lo demás en su mercado. Lo llevó a su tablero de humor principal, donde docenas de imágenes y conceptos habían sido organizados con la precisión de una partitura sinfónica. El tema se centraba en conexiones humanas auténticas en un mundo cada vez más digital, con el producto de Fernández posicionado no solo como un servicio, sino como un puente entre la tecnología y la experiencia humana genuina. El eslogan es donde la innovación encuentra el alma, explicó Elena, su voz llevando la pasión que hacía que sus ojos verdes se iluminaran como luces de escenario iluminando el mejor momento de un intérprete. En lugar de enfocarnos en características y beneficios como todas las demás campañas tecnológicas, estamos vendiendo la experiencia emocional. Le estamos diciendo a la gente que en un mundo de todo artificial, Fernández ofrece algo real. Diego estudió el tablero con intensa concentración, sus ojos oscuros moviéndose a través de cada elemento con la atención de alguien comprometiendo detalles a la memoria. Elena observó su rostro, buscando la chispa de reconocimiento que esperaba ver, el reconocimiento de que había creado algo digno del puesto de directora creativa que ambos querían. Es realmente innovador, dijo Diego lentamente, su voz llevando notas que Elena no podía identificar completamente. El ángulo emocional es brillante. Nunca se me habría ocurrido abordar desde esa dirección. ¿En qué se está enfocando tu concepto?, preguntó Elena, acomodándose en su sofá con las piernas dobladas debajo de ella, sintiéndose generosa en su emoción y queriendo compartir la energía creativa que fluía a través de ella como electricidad. Diego se sentó junto a ella, repentinamente viéndose mayor que sus 28 años. Honestamente, he estado dando vueltas toda la semana. Todo lo que se me ocurre se siente derivativo,
como si solo estuviera barajando las mismas ideas cansadas que han sido usadas miles de veces antes. Hizo una pausa, pasando su mano por su cabello negro en un gesto que Elena había aprendido que significaba que estaba luchando con algo difícil. ¿Puedo preguntarte algo personal? Por supuesto, respondió Elena, aunque algo en su tono la hizo inclinarse hacia atrás ligeramente, como si sus instintos estuvieran captando frecuencias que su mente consciente aún no había identificado. ¿Alguna vez sientes que todos solo estamos fingiendo? Como si todo este mundo corporativo fuera solo una actuación elaborada donde todos conocen sus líneas excepto nosotros. La pregunta de Diego colgó en el aire entre ellos como una confesión susurrada en una iglesia vacía. Elena consideró sus palabras, sintiendo el peso de la verdad en ellas. A veces, admitió, pero entonces creo algo como esto, algo que se siente auténtico y significativo, y recuerdo por qué elegí este camino. No se trata de los juegos corporativos, se trata de la posibilidad de crear algo que importe, algo que conecte con las personas a un nivel más profundo que solo vender productos. Diego asintió, pero su expresión parecía distante, como si estuviera escuchando música que ella no podía oír. Eres extraordinaria. ¿Sabes eso? La forma en que mantienes ese idealismo en un lugar como Castellano, Asociados, es inspirador. El cumplido debería haberse sentido maravilloso, pero en cambio, se asentó en el pecho de Elena con un peso extraño, como una canción hermosa tocada en tono menor cuando esperabas mayor. Estudió el rostro de Diego, buscando la fuente de su inquietud, pero encontró solo los rasgos familiares de su amigo y confidente. Diego, ¿está todo bien? Pareces diferente esta noche. Se giró hacia ella entonces, y por un momento, su expresión fue tan intensa, tan llena de algo que parecía casi como hambre, que Elena sintió que se le cortaba la respiración. Pero entonces, como nubes pasando sobre el sol, sus rasgos se suavizaron de vuelta a la calidez que conocía. Solo cansado, supongo. Toda esta cosa de competencia me tiene más estresado de lo que esperaba. Se levantó, moviéndose hacia su tablero de humor otra vez. ¿Te importa si tomo algunas fotos? Para inspiración, no para copiar, añadió rápidamente. A veces ver cómo funcionan otras mentes creativas me ayuda a romper mis propios bloqueos. Elena vaciló por solo un momento. Ese instinto extraño susurrando advertencias que no podía entender completamente, pero este era Diego, su amigo, su aliado en la naturaleza salvaje corporativa. Si no podía confiar en él, ¿en quién podía confiar? Por supuesto, dijo, alcanzando su teléfono. De hecho, déjame enviarte algunos de los documentos de investigación también. Tal vez despierten algo para tu propio concepto. Mientras Diego fotografiaba su trabajo, Elena sintió una extraña sensación de completitud, como si fuera una música compartiendo sus composiciones con un compañero artista. No notó la forma en que sus ojos se demoraron en su eslogan, o cuán cuidadosamente documentó no solo sus conceptos visuales, sino su razonamiento estratégico escrito en los márgenes de sus bocetos. Cuando se fue una hora después, Elena se sintió extrañamente agotada, como si la noche hubiera tomado más energía de la que había anticipado. Se quedó en su sala de estar, mirando el caos creativo que la rodeaba, y por primera vez desde que había comenzado a trabajar en la campaña de Fernández, la duda se deslizó en sus pensamientos como notas discordantes en una melodía por lo demás perfecta. Fuera de su ventana, Madrid brillaba con la promesa de sueños cumplidos y ambiciones realizadas. Pero en el reflejo del cristal, Elena se vio rodeada por su trabajo, y no pudo deshacerse de la sensación de que algo había cambiado en la sinfonía de la noche, alguna armonía crucial que había sido alterada de maneras que aún no podía identificar. La mañana siguiente traería el plazo de Carmen, y con él, la revelación que transformaría la comprensión de Elena sobre la amistad, la lealtad, y el verdadero costo de la ambición en el jardín de serpientes del éxito corporativo.
Pero esta noche, se permitió creer que la confianza todavía era posible, que la amistad podía sobrevivir a la competencia, y que las mejores ideas se elevarían a la superficie como crema, independientemente de los juegos que se jugaran en las sombras. No tenía forma de saber que su propia generosidad acababa de proporcionar el arma que sería usada para destruir todo por lo que había trabajado tan duro para construir. El viernes por la mañana llegó con el tipo de aire fresco de otoño que hacía que Madrid se sintiera como una ciudad donde todo era posible, donde los sueños podían cristalizarse como escarcha en ventanas y las ambiciones podían realizarse con el simple acto de caminar por la puerta, correcta en el momento correcto. Elena entró a Castellano, asociados con sus materiales de presentación aferrados en su portafolio de cuero, su corazón realizando un ritmo constante de emoción y energía nerviosa. Había pasado la noche anterior refinando su campaña de Fernández a la perfección, cada elemento pulido hasta que brilló como un instrumento precioso listo para su debut. El concepto donde la innovación encuentra el alma se sintió como la culminación de todo lo que había aprendido sobre marketing, sobre psicología humana, sobre el arte delicado de hacer que los mensajes corporativos se sintieran auténticamente humanos. Diego ya estaba en su escritorio cuando llegó, su cabeza inclinada sobre su laptop con la intensidad concentrada de alguien dando toques finales a algo importante. Levantó la vista cuando pasó, ofreciéndole una sonrisa que parecía llevar el peso de secretos compartidos y apoyo mutuo. ¿Lista para el gran día?, preguntó, su voz llevando lo que sonaba como aliento genuino. Tan lista como podré estar jamás, respondió Elena, acomodándose en su cubículo e inmediatamente comenzando el ritual de preparar sus materiales de presentación. ¿Cómo resultó tu concepto? ¿Lograste romper ese bloqueo creativo? Sí, en realidad, dijo Diego, su tono sugiriendo sorpresa por su propio éxito. A veces la inspiración llega cuando menos la esperas. Creo que podría tener algo que Carmen encontrará interesante. Algo en su frase hizo que Elena levantara la vista de sus papeles, pero Diego ya había regresado su atención a la pantalla de su laptop, sus dedos moviéndose a través del teclado con precisión rápida. Apartó la sensación extraña que había parpadeado a través de su conciencia y se enfocó en cambio en sus propios materiales, verificando 2 veces que cada detalle estuviera exactamente como debía estar. La oficina de Carmen se sentaba en la esquina del 10º piso como una fortaleza de autoridad profesional, sus paredes de cristal ofreciendo vistas panorámicas del horizonte de Madrid mientras mantenían la transparencia que le permitía vigilar su dominio con la vigilancia de un director observando cada sección de su orquesta. Elena tocó el marco de la puerta exactamente a las 10 en punto, sus materiales de presentación organizados con la precisión de partituras musicales arregladas para una actuación de clase mundial. Pasa, Elena, la llamó Carmen, su voz llevando el tono neutral que no revelaba nada sobre sus expectativas o estado de ánimo. Confío en que tienes algo impresionante que mostrarme. Elena entró a la oficina e inmediatamente sintió la mezcla familiar de intimidación e inspiración que la presencia de Carmen siempre evocaba. El espacio estaba decorado con premios de campañas exitosas, fotografías de conferencias de la industria, y los marcadores sutiles de alguien que había escalado la escalera corporativa con determinación e inteligencia estratégica. Creo que sí, respondió Elena, acomodándose en la silla frente al escritorio de caoba de Carmen. La campaña de Fernández que he desarrollado toma un enfoque completamente diferente de cualquier cosa actualmente en su sector de mercado. Durante los siguientes 20 minutos, Elena presentó su concepto donde la innovación encuentra el alma con la pasión de una música debutando una composición que había consumido sus pensamientos y sueños. Explicó el razonamiento estratégico, demostró los elementos visuales, y delineó un plan de implementación que posicionaría a Fernández no solo como otra empresa tecnológica, sino como un puente entre la innovación y la experiencia humana auténtica.
Carmen escuchó con el enfoque intenso de alguien evaluando no solo una campaña, sino el potencial creativo de la persona que la presenta. Sus preguntas fueron afiladas, indagadoras, diseñadas para probar tanto la fortaleza del concepto como la habilidad de Elena para defender y refinar su visión bajo presión. Enfoque interesante, dijo Carmen cuando Elena terminó, su tono no revelando nada sobre su evaluación. El ángulo emocional es ciertamente inesperado. Necesitaré revisar todos los materiales antes de tomar mi decisión. Por supuesto, respondió Elena, reuniendo sus materiales con manos que temblaron ligeramente por la adrenalina de la actuación. Gracias por su tiempo y consideración. Mientras salía de la oficina de Carmen, Elena sintió la mezcla de alivio y anticipación que seguía a cualquier presentación de alto riesgo. Había dado su mejor actuación, había puesto al descubierto su alma creativa, y ahora solo podía esperar el veredicto que determinaría no solo la campaña de Fernández, sino potencialmente la trayectoria de toda su carrera. Diego estaba esperando junto a su cubículo cuando regresó, su expresión llevando lo que parecía curiosidad comprensiva mezclada con sus propios nervios de prepresentación. ¿Cómo fue?, preguntó, su voz llevando el tono de alguien genuinamente preocupado por el éxito de un amigo. Creo que fue bien, respondió Elena, acomodándose en su silla con el agotamiento que siguió al esfuerzo creativo intenso. Carmen no reveló mucho, pero parecía comprometida con el concepto. ¿Cómo te sientes sobre tu presentación? Nervioso, admitió Diego, pasando su mano por su cabello en el gesto que Elena había aprendido a asociar con sus momentos de vulnerabilidad. Solo espero poder presentar la mitad de efectivamente de lo que probablemente tú hiciste. El cumplido se sintió cálido y genuino, y Elena se encontró sonriendo con la primera relajación real que había sentido toda la mañana. Lo harás genial, Diego. Tus instintos creativos son fantásticos cuando confías en ellos. A las 11:30, Diego desapareció en la oficina de Carmen, llevando sus propios materiales de presentación con la atención cuidadosa de alguien manejando algo precioso y frágil. Elena lo observó a través de las paredes de cristal, notando la forma confiada en que se movía, los gestos animados que usaba mientras presentaba, la atención enfocada que Carmen daba a sus materiales. La presentación duró casi 30 minutos, más tiempo del que había tomado la de Elena, lo que podría significar que Carmen estaba más comprometida con el concepto de Diego o que estaba planteando preguntas más desafiantes. Elena trató de enfocarse en su trabajo regular, pero se encontró mirando hacia la oficina de Carmen con la atención ansiosa de alguien esperando noticias que podrían cambiarlo todo. Cuando Diego finalmente emergió, su expresión era imposible de leer, llevando ni el triunfo del éxito cierto ni la decepción del fracaso obvio. Regresó a su cubículo sin hacer contacto visual con Elena, inmediatamente absorbiéndose en la pantalla de su computadora con una intensidad que parecía diseñada para desalentar la conversación. ¿Cómo fue?, preguntó Elena de todos modos, su preocupación por su amigo sobreponiéndose a su respeto por su aparente deseo de privacidad. Difícil de decir, respondió Diego sin levantar la vista de su pantalla. Carmen es imposible de leer, ¿sabes? Supongo que ambos lo averiguaremos juntos. La tarde se extendió infinitamente, llena de tareas rutinarias que se sentían sin sentido bajo la sombra de la decisión que determinaría sus futuros. Elena se encontró revisando su email compulsivamente, saltando ligeramente cada vez que la puerta de la oficina de Carmen se abría, escuchando cualquier pista del veredicto que coronaría ya fuera su innovación o la creatividad de Diego como la clave de la cuenta de Fernández. A las 4 en punto, la asistente de Carmen envió un email que hizo que el corazón de Elena realizara un ritmo complejo de esperanza y terror. Reunión de todo el personal, sala de conferencias a las 4:30 p.m. Anuncio de decisión de campaña Fernández. La sala de conferencias se llenó con todo el departamento de marketing,
creando una atmósfera de anticipación colectiva que se sintió como una audiencia reuniéndose para una actuación donde nadie sabía si estaban a punto de presenciar triunfo o tragedia. Elena se sentó en su lugar usual, con Diego junto a ella, ambos manteniendo la compostura profesional que enmascaraba sus orquestas internas de esperanza y ansiedad. Carmen entró a la habitación con el timín dramático de alguien que entendía el poder de la anticipación, llevando una carpeta que contenía la decisión que cambiaría la vida de alguien. Su expresión era tan neutral como siempre, no revelando nada sobre el contenido de su anuncio. La campaña de Fernández representa una oportunidad significativa para nuestra empresa, comenzó Carmen, su voz llevando la autoridad de alguien entregando noticias que remodelarían el paisaje profesional de todos los presentes. Después de consideración cuidadosa de ambas presentaciones, he seleccionado el concepto que mejor encarna innovación, creatividad y potencial de mercado. Elena sintió su pulso acelerarse, sus manos apretadas fuertemente en su regazo mientras se preparaba para escuchar ya fuera su vindicación o su decepción. Junto a ella, Diego se sentó con tensión similar, su comportamiento usual y relajado reemplazado por la atención enfocada de alguien esperando un veredicto. El concepto ganador aborda el posicionamiento de marca de Fernández a través de una lente emocional, reconociendo que en el mercado de hoy, los consumidores responden a conexión auténtica en lugar de simplemente características de productos. Carmen hizo una pausa, su mirada moviéndose a través del personal reunido como un reflector buscando su objetivo. El eslogan donde la innovación encuentra el alma captura exactamente el tipo de diferenciación de mercado que Fernández necesita para destacar de sus competidores. El corazón de Elena saltó con reconocimiento, la alegría inundando su sistema como luz solar rompiendo a través de nubes de tormenta. Había ganado, su concepto, su creatividad, su visión había sido elegida para la campaña que podía transformar su carrera. Pero entonces las siguientes palabras de Carmen cayeron como una nota discordante que destrozó la sinfonía del triunfo de Elena. Felicidades, Diego, por un concepto de campaña verdaderamente innovador. Estarás presentando al equipo de Fernández la próxima semana, y te estoy recomendando para consideración inmediata para nuestro nuevo puesto de directora creativa. Las palabras golpearon a Elena como un golpe físico, confusión e incredulidad estrellándose sobre ella en olas que hicieron difícil respirar. Se giró hacia Diego, buscando en su rostro la sorpresa que esperaba ver, la confusión que debería reflejar la suya propia. En cambio, encontró algo que hizo que su sangre se convirtiera en agua helada en sus venas. Diego estaba sonriendo, pero no con el shock de victoria inesperada. Su expresión llevaba la satisfacción de alguien cuyos planes cuidadosamente trazados habían llegado a una fruición perfecta. La realización la golpeó como un rayo iluminando un paisaje que nunca había visto antes. Su concepto, su eslogan, su enfoque innovador, todo lo que había compartido con Diego en la confianza de la amistad había sido robado, reempaquetado y presentado como su propia creación. Mientras la reunión se disolvía en felicitaciones y discusiones de próximos pasos, Elena se quedó congelada en su silla, observando a su ex amigo aceptar elogios por trabajo que había originado de sus noches tardías, su pasión creativa, su voluntad generosa de compartir inspiración con alguien en quien confiaba. Diego finalmente se giró hacia ella, su expresión ahora llevando algo que parecía casi como lástima mezclada con triunfo. Elena, no, susurró, su voz llevando una finalidad que cortó a través de su intento de explicación como una hoja a través de seda. Solo no. Se levantó en piernas que se sintieron inestables, reunió lo que quedaba de su dignidad profesional y salió de la sala de conferencias con la precisión cuidadosa de alguien que se negaba a dejar que otros la vieran desmoronándose. Detrás de ella, podía escuchar los sonidos continuos de celebración, las voces de colegas felicitando al ladrón que había robado no solo su trabajo,
sino su confianza en la posibilidad de que la amistad pudiera sobrevivir en el jardín de serpientes de la ambición corporativa. El viaje en elevador al garaje se sintió como descender a un inframundo donde todo lo que había creído sobre la lealtad, la amistad y la justicia había sido revelado como ilusiones hermosas que no podían sobrevivir al contacto con la realidad. Mientras se sentaba en su coche, las manos temblando en el volante, Elena se dio cuenta de que la sinfonía de su vida profesional acababa de experimentar un movimiento que nunca había esperado, el movimiento donde la melodía que había estado tocando fue revelada como la canción de otra persona, interpretada por alguien usando la máscara de la amistad mientras blandía el cuchillo de la traición. La peor parte no era solo que Diego había robado su trabajo. La peor parte era que ella le había entregado el arma, envuelta en la cinta de la confianza, y lo había observado usarla para destruir todo lo que había construido. El beso de Judas había sido entregado no con monedas de plata, sino con tazas de café y sonrisas de apoyo y la promesa de amistad en un mundo donde la amistad, aparentemente, era solo otra mercancía para ser comprada y vendida por el precio de una promoción. El fin de semana pasó como una pesadilla febril de rabia e incredulidad. El apartamento de Elena en Malasaña transformándose de un santuario creativo en una sala de guerra donde planeó su respuesta a la traición que había destrozado su mundo profesional como cristal golpeando concreto. Apenas había dormido, apenas había comido, sostenida solo por el combustible ardiente de la injusticia y la necesidad desesperada de reclamar lo que le habían robado. El lunes por la mañana llegó gris y amenazante, el horizonte de Madrid envuelto en nubes que coincidían con el estado de ánimo de Elena mientras entraba a Castellano, asociados con la determinación sombría de alguien preparándose para la batalla. Había pasado el fin de semana reuniendo evidencia, emails, borradores, marcas de tiempo en documentos, cualquier cosa que pudiera probar que el concepto de la campaña Fernández había originado de su creatividad, no del robo de Diego. Diego ya estaba en su escritorio, viéndose en todos los aspectos como el héroe conquistador en su nuevo papel como el chico dorado de la empresa. Su cubículo había sido mejorado con flores de biendeseadores. La pantalla de su computadora mostraba lo que parecían planes de implementación para su campaña Fernández, y todo su comportamiento irradiaba la confianza de alguien que creía haber salido ileso del crimen perfecto. Elena, dijo cuando pasó, su voz llevando un tono que intentaba calidez pero aterrizó en algún lugar más cercano a la condescendencia. Esperaba que pudiéramos hablar. Estoy segura de que lo esperabas, respondió Elena, su voz llevando el filo cortante de alguien que había pasado 2 días transformando el dolor en precisión. Pero estoy ocupada preparando materiales para Carmen. Parece que ha habido cierta confusión sobre los orígenes reales de la campaña Fernández. Algo parpadeó a través del rostro de Diego, sorpresa, tal vez, o preocupación de que su narrativa cuidadosamente construida pudiera ser desafiada, pero se recuperó rápidamente, su expresión estableciéndose de vuelta en la sinceridad practicada que Elena ahora reconocía como su arma más peligrosa. Elena, entiendo que estés molesta. Pero, ¿molesta? La palabra eruptó de ella con la fuerza de una soprano alcanzando una nota alta después de construir a través de un área completo de emoción suprimida. Molesta no comienza a cubrir lo que estoy, Diego. Traicionada, robada, mentida, esos podrían ser puntos de partida. Varios colegas cercanos habían comenzado a notar el intercambio, su atención atraída por la vista inusual de la compostura profesional controlada de Elena agrietándose para revelar la furia debajo. Diego miró alrededor nerviosamente, claramente incómodo con la naturaleza pública de su confrontación. Tal vez deberíamos discutir esto en privado, sugirió, su voz bajando a un susurro que Elena encontró más insultante que su robo. La privacidad es lo que nos trajo aquí en primer lugar, respondió Elena,
su voz llevando justo el volumen suficiente para asegurar que su conversación ya no estaba confinada a su espacio de trabajo inmediato. La privacidad fue lo que te ofrecí cuando compartí mi trabajo, mi investigación, mi proceso creativo. La privacidad fue la cobertura que usaste para robar todo lo que había desarrollado. No robé nada, dijo Diego, su voz ganando un borde defensivo que reveló grietas en su fachada compuesta. La colaboración creativa es parte de esta industria. Las ideas se construyen sobre otras ideas. Así es como funciona la innovación. La audacia de su respuesta golpeó a Elena como un golpe físico, la forma casual en que desestimó su acusación mientras simultáneamente reescribía la narrativa de lo que había transpuesto. Se dio cuenta de que estaba mirando a alguien que no solo había traicionado su confianza, sino que se había convencido a sí mismo de que su traición estaba justificada, tal vez incluso era admirable. Colaboración creativa. La voz de Elena llevaba la quietud peligrosa que precedía a las tormentas. ¿Así es como llamamos al robo ahora? ¿Por qué tengo emails? Diego, tengo borradores con marcas de tiempo. Tengo evidencia de cada conversación que tuvimos, cada momento de confianza que te mostré, cada pieza de mi proceso creativo que documentaste y luego reclamaste como tuya. Por primera vez desde el anuncio del viernes, la fachada confiada de Diego mostró grietas genuinas. Sus ojos oscuros se dirigieron hacia la oficina de Carmen, luego de vuelta a Elena, como si calculara si el control de daños todavía era posible o si su narrativa cuidadosamente construida estaba a punto de colapsar como un castillo de cartas en un huracán. «Estás siendo dramática», dijo. Pero su voz carecía de convicción. «Incluso si compartimos algunas ideas, la presentación final fue mi propio trabajo, mi propia síntesis. Tu síntesis de mi concepto, mi eslogan, mi enfoque estratégico y mi análisis de mercado». La voz de Elena estaba ganando fuerza, alimentada por la ira justa que venía de finalmente decir la verdad después de días de tragarse mentiras. «Dime, Diego, ¿qué exactamente en esa presentación se originó de tu propia mente creativa?» La pregunta colgó en el aire entre ellos como una acusación escrita en fuego, y la incapacidad de Diego para proporcionar una respuesta inmediata le dijo a Elena todo lo que necesitaba saber sobre la profundidad de su robo. A su alrededor, la atmósfera de la oficina había cambiado, colegas fingiendo trabajar mientras claramente escuchaban la confrontación que finalmente estaba trayendo la controversia de la campaña Fernández a la luz. «Elena, Diego, mi oficina, ahora». La voz de Carmen cortó a través de la tensión como la batuta de un director exigiendo atención inmediata de una orquesta que había comenzado a tocar en diferentes claves. La caminata hacia la oficina de Carmen se sintió como una marcha hacia el juicio, cada paso llevando el peso de la evidencia que Elena había preparado y las acusaciones que finalmente estaba lista para hacer. Diego caminó junto a ella con la postura tensa de alguien que sabía que su narrativa cuidadosamente construida estaba a punto de enfrentar su desafío más serio. La oficina de Carmen se sintió diferente esta mañana, menos como un santuario de autoridad profesional y más como una sala de tribunal donde la verdad y las mentiras finalmente serían separadas como el trigo de la paja. Carmen se sentó detrás de su escritorio de caoba con la atención enfocada de alguien que entendía que la conversación que estaba a punto de desarrollarse determinaría no solo el destino de la campaña Fernández, sino la integridad de los procesos creativos de su departamento. «He escuchado voces elevadas», comenzó Carmen, su tono llevando la autoridad neutral de alguien determinado a llegar al fondo de una situación que amenazaba la armonía profesional de su lugar de trabajo. «Y he recibido algunos emails preocupantes de Elena durante el fin de semana. Creo que es hora de que abordemos cualquier problema que haya surgido con respecto a la campaña Fernández». Elena respiró profundo, sintiendo el peso de la evidencia en sus manos y la necesidad ardiente de justicia en su pecho. Este era su momento de reclamar no solo su trabajo,
sino su integridad profesional y su fe en la posibilidad de que la verdad aún pudiera importar en un mundo de política corporativa y ambición personal. Carmen, necesito mostrarte algo que probará que el concepto de la campaña Fernández fue robado de mi trabajo original. Elena abrió su laptop, sus dedos moviéndose a través del teclado con la precisión de una pianista a punto de interpretar la pieza más importante de su carrera. Tengo documentación que mostrará exactamente cómo mi colega de confianza usó nuestra amistad para ganar acceso a mi proceso creativo. Luego presentó mi trabajo como suyo. Diego se movió en su silla, su confianza anterior ahora completamente reemplazada por la energía nerviosa de alguien observando sus mentiras cuidadosamente construidas comenzar a desenredarse hilo por hilo. Estas son acusaciones serias, Elena, dijo Carmen, su voz llevando el peso de alguien que entendía que los próximos minutos determinarían carreras, reputaciones y la fundación misma de confianza dentro de su departamento. Son serias porque lo que pasó fue serio, respondió Elena, su voz firme a pesar de la orquesta emocional tocando fuerte en su pecho, y pretendo probar cada palabra. Mientras Elena comenzó a presentar su evidencia, sintió la oleada familiar de energía creativa que venía con construir una narrativa convincente, pero esto no se trataba de vender un producto o crear una campaña. Se trataba de reclamar su voz, su trabajo, y su fe en que en un mundo donde la traición llevaba la máscara de la amistad, la verdad aún podía elevarse por encima de la sinfonía de mentiras que casi había destruido todo lo que había trabajado tan duro para construir. La venganza finalmente había comenzado, y Elena pretendía tocar cada nota con la precisión y pasión que había hecho que su campaña original de Fernández fuera digna de robo en primer lugar. La justicia, se dio cuenta, era solo otra forma de expresión creativa y nunca había estado más inspirada en su vida. La evidencia se desplegó a través del escritorio de Carmen como una partitura musical revelando sus secretos una medida a la vez, cada documento y marca de tiempo de email construyendo hacia un crescendo de verdad innegable. Las manos de Elena se movieron con precisión quirúrgica mientras presentó la prueba de la traición de Diego, su voz firme y profesional a pesar del huracán emocional que había estado construyéndose en su pecho durante 3 días. Este es el documento del concepto original, comenzó Elena, abriendo un archivo fechado 2 semanas antes. Como puedes ver, el eslogan donde la innovación encuentra el alma aparece aquí, junto con el marco estratégico completo que fue presentado como el trabajo de Diego el viernes. Carmen se inclinó hacia adelante, sus gafas de lectura reflejando el brillo de la pantalla de computadora mientras examinaba la marca de tiempo y propiedades del documento con el enfoque de un detective analizando evidencia crucial. Su expresión permaneció neutral, pero Elena podía ver las ruedas girando detrás de su fachada profesional mientras comenzaba a reconocer las implicaciones de lo que se estaba revelando. Y aquí, continuó Elena, abriendo una serie de emails, están los intercambios donde Diego específicamente pidió acceso a mis materiales de investigación. Alegó que estaba luchando con su propio concepto y necesitaba inspiración para romper su bloqueo creativo. Diego había permanecido en silencio durante la primera parte de la presentación de Elena, su defensiva anterior reemplazada por algo que parecía casi como resignación, pero cuando el alcance completo de la evidencia se volvió claro, finalmente encontró su voz. Carmen, todo esto se está sacando de contexto, dijo, sus palabras llevando el borde desesperado de alguien observando su narrativa cuidadosamente construida colapsar en tiempo real. Elena y yo colaboramos en ideas. Eso es normal en un ambiente creativo. El hecho de que discutimos conceptos no significa, ¿colaboramos? La voz de Elena cortó a través de su explicación como una hoja a través de seda. Déjame mostrarte cómo se ve la colaboración real versus cómo se ve el robo. Abrió su galería de fotos, revelando las imágenes que Diego había tomado de sus tableros de humor durante su visita a su apartamento.
Los metadatos mostraron que fueron capturados el jueves por la noche, menos de 12 horas antes de su presentación supuestamente original a Carmen. Diego tomó estas fotos de mi marco creativo completo el jueves por la noche, explicó Elena, su voz ganando fuerza de la naturaleza irrefutable de su evidencia. Cada elemento visual, cada nota estratégica, cada pieza de investigación que formó la base de su presentación fue documentada por su propia cámara en mi apartamento. La expresión de Carmen había cambiado de evaluación neutral a algo acercándose al shock mientras el alcance completo del engaño se volvió claro. Miró a Diego con la mirada decepcionada de alguien que había creído en la integridad de una persona solo para descubrir que había sido una actuación elaborada. Diego, dijo Carmen, su voz llevando el peso de alguien entregando un veredicto que remodelaría el paisaje profesional de su departamento. Necesito que expliques cómo tu presentación contenía elementos que son idénticos al trabajo que Elena ya había completado y documentado. Diego se movió en su silla, su comportamiento confiado completamente evaporado, reemplazado por la energía desesperada de alguien tratando de construir una defensa desde los escombros de mentiras expuestas. Discutimos estos conceptos extensamente. Cuando las mentes creativas trabajan juntas, a veces es difícil separar dónde terminan las ideas de una persona y comienzan las de otra. ¿Difícil de separar? La voz de Elena se elevó con la indignación de alguien que había sido empujada más allá de los límites de la moderación profesional. Diego, literalmente fotografiaste mi trabajo y lo presentaste como tu propia creación. No hay área gris aquí, no hay colaboración, hay robo. Puro y simple. Carmen levantó una mano, su gesto solicitando silencio mientras continuaba examinando la evidencia esparcida a través de su escritorio. La oficina se sintió cargada con la tensión de una sala de tribunal donde la verdad y las mentiras estaban siendo pesadas en escalas que determinarían el destino de todos los presentes. Elena, ¿puedes guiarme a través de la línea de tiempo de tu proceso creativo?, preguntó Carmen, su voz llevando el tono metódico de alguien determinado a establecer hechos más allá de cualquier duda razonable. Durante los siguientes 20 minutos, Elena presentó un relato cronológico del desarrollo de su campaña Fernández, respaldado por borradores, notas de investigación y evolución creativa documentada que pintó un cuadro claro de trabajo original siendo sistemáticamente robado. Cada pieza de evidencia se construyó sobre la anterior, creando una fortaleza inexpugnable de verdad que no dejó espacio para las explicaciones de Diego. La evidencia más condenatoria, continuó Elena, su voz ganando el ritmo confiado de alguien que sabía que tenía cartas ganadoras, es esta conversación de texto del jueves por la noche, después de que Diego dejó mi apartamento. Mostró la pantalla de su teléfono, revelando el mensaje de Diego: gracias por compartir tu trabajo esta noche. A veces la inspiración llega cuando menos la esperas. Las palabras colgaron en el aire como una confesión escrita en tinta digital, su implicación tan clara que incluso Diego no pudo intentar explicarlas. Carmen leyó el mensaje 2 veces, su expresión evolucionando del escepticismo profesional al desánimo absoluto mientras se dio cuenta de la profundidad de la traición que había ocurrido dentro de su departamento. Diego, dijo Carmen, su voz llevando la finalidad de alguien que había escuchado suficiente evidencia para rendir juicio. ¿Tienes algo que decir en tu defensa? ¿Alguna explicación de cómo tu presentación llegó a contener trabajo que Elena ya había creado y compartido contigo en confianza? Diego miró entre Carmen y Elena, su rostro ciclando a través de expresiones de desesperación, ira, y finalmente, algo que podría haber sido arrepentimiento. Cuando habló, su voz llevó el tono derrotado de alguien cuyas mentiras cuidadosamente construidas finalmente habían colapsado bajo el peso de la verdad innegable. Yo sabía que mi propio concepto no era suficientemente fuerte, admitió, sus palabras saliendo en una prisa como si la confesión pudiera de alguna manera reducir la gravedad de su situación. Estaba enfrentando una fecha límite,
y sabía que el trabajo de Elena era brillante. Pensé que podía construir sobre él, hacerlo mío, transformarlo en algo que avanzaría ambas nuestras carreras. ¿Ambas nuestras carreras? La voz de Elena llevó el filo afilado de alguien a quien le habían ofrecido un insulto disfrazado como justificación. ¿Cómo exactamente robar mi trabajo avanzaría mi carrera? Diego, ¿cómo me beneficiaría de alguna manera verte recibir crédito y promoción por mi creatividad? Pensé que si conseguía el puesto de directora creativa, podría llevarte conmigo, dijo Diego, su explicación sonando hueca incluso para él mismo. Pensé que podríamos trabajar juntos, como socios. ¿Socios? Elena se levantó, su control emocional finalmente cediendo a la furia que había estado construyéndose como presión en una máquina de vapor. Los socios no se roban entre sí, Diego. Los socios no se mienten en la cara mientras planean traición. Los socios no construyen su éxito en la destrucción creativa de personas que confiaron en ellos. Carmen había estado tomando notas a lo largo del intercambio, su pluma moviéndose a través del papel con la precisión de alguien documentando eventos que tendrían serias consecuencias profesionales. Cuando levantó la vista, su expresión llevó el peso de alguien que había presenciado una violación fundamental de la ética profesional. Diego, te estoy suspendiendo pendiente de una investigación completa sobre este asunto, anunció Carmen, su voz llevando la autoridad de alguien entregando un veredicto que no admitía apelación. La campaña Fernández será devuelta al control de Elena, y la estoy recomendando para consideración inmediata para el puesto de directora creativa. Las palabras deberían haberse sentido como vindicación, como justicia finalmente siendo servida después de días de ver triunfar las mentiras sobre la verdad. Pero Elena encontró que la victoria sabía diferente de lo que había esperado, no dulce, sino amarga, sazonada con la decepción de descubrir que alguien en quien había confiado era capaz de traición tan calculada. Diego se levantó lentamente, sus movimientos llevando la postura derrotada de alguien cuyo mundo cuidadosamente construido acababa de colapsar a su alrededor. Miró a Elena con una expresión que podría haber sido remordimiento, pero ella encontró que ya no le importaba lo suficiente para analizar la autenticidad de sus emociones. Elena, comenzó. Pero ella levantó su mano, detuviendo sus palabras antes de que pudieran contaminar el aire con más mentiras disfrazadas como disculpas. Hiciste tu elección, Diego, dijo, su voz llevando la finalidad de alguien que había cerrado una puerta que nunca sería abierta otra vez. Elegiste la traición sobre la amistad, el robo sobre la creatividad, las mentiras sobre la lealtad. No puedes disculparte para salir de las consecuencias. Mientras Diego reunió sus pertenencias personales y dejó la oficina de Carmen bajo las miradas curiosas de sus colegas, Elena sintió algo cambiar en su comprensión del mundo corporativo que había estado navegando durante 3 años. La victoria era suya, el puesto de directora creativa estaba a su alcance, y su trabajo original finalmente recibiría el reconocimiento que merecía. Pero el costo había sido la destrucción de su fe en las amistades del lugar de trabajo, su creencia de que la confianza podía existir en ambientes impulsados por la ambición, y su inocencia sobre las longitudes a las que las personas irían para avanzar sus carreras. La sinfonía de la verdad había alcanzado su crescendo, pero la melodía que emergió era más compleja que el simple triunfo, era la música agridulce de la justicia servida a expensas de todo lo que había creído sobre la decencia humana. El escenario estaba preparado para el movimiento final de la transformación profesional de Elena, donde la victoria y la desilusión bailarían juntas en una actuación que remodelaría no solo su carrera, sino su comprensión de lo que significaba tener éxito en un mundo donde la amistad podía ser weaponizada y la confianza podía ser el regalo más peligroso de todos. 6 meses después, Elena se sentaba en su nueva oficina en esquina en el piso 22 de Castellano, Asociados,
el horizonte de Madrid extendiéndose infinitamente más allá de ventanas del piso al techo que enmarcaban su vista como una obra de arte viviente, celebrando el triunfo de la persistencia sobre la traición. La placa en su escritorio de caoba decía Elena Martínez, directora creativa, pero el título se sentía menos como un destino y más como un punto de referencia en un viaje que había cambiado fundamentalmente su comprensión del éxito, la confianza y el precio de la ambición profesional. La campaña Fernández había lanzado con éxitos sin precedentes, ganando reconocimiento de la industria y generando el tipo de resultados que transformaban ejecutivos de marketing en leyendas. El concepto donde la innovación encuentra el alma de Elena había resonado con los consumidores de maneras que excedieron incluso sus proyecciones más optimistas, probando que la conexión emocional auténtica realmente podía diferenciar marcas en un mercado sobresaturado. Su oficina reflejaba la visión creativa que le había ganado esta posición. Plantas cascadeaban desde estantes flotantes. Arte original de artistas madrileños locales decoraba las paredes, y un tocadiscos vintage en la esquina proporcionaba la banda sonora para sesiones de estrategia de altas horas. Pero el espacio también llevaba recordatorios sutiles de las lecciones que había aprendido sobre la naturaleza serpentina de las relaciones corporativas. Un toque suave interrumpió su revisión de informes trimestrales, y Elena levantó la vista para ver a Carmen parada en su puerta con la expresión de alguien llevando noticias que requerían manejo delicado. ¿Tienes unos minutos?, preguntó Carmen, su tono sugiriendo que la conversación por delante sería más significativa que actualizaciones de negocio rutinarias. Por supuesto, respondió Elena, gesticulando hacia el área de asientos cómoda que había instalado para discusiones más relajadas. ¿Qué tienes en mente? Carmen se acomodó en una de las sillas de cuero con la atención cuidadosa de alguien eligiendo palabras que necesitarían ser calibradas precisamente. Quería actualizarte sobre la situación de Diego, y discutir una oportunidad que ha emergido de algunos sectores inesperados. Elena sintió su estómago tensarse ligeramente ante la mención del nombre de Diego. Aunque 6 meses habían embotado los bordes afilados de ira y traición en algo más manejable, un dolor distante en lugar de una herida inmediata, había escuchado a través de chismes de oficina que había sido despedido, y estaba luchando por encontrar nuevo empleo en el paisaje competitivo de marketing de Madrid, su reputación dañada por las circunstancias de su partida. Estoy escuchando, dijo Elena, su voz llevando la neutralidad profesional que había aprendido a emplear cuando discutía temas dolorosos. Primero, la investigación confirmó todo lo que presentaste, continuó Carmen. Diego admitió al alcance completo de sus acciones, incluyendo el robo sistemático de tu trabajo creativo y el engaño deliberado involucrado en presentarlo como suyo. Ha sido incluido en la lista negra de la Asociación de la Industria, y su carta de despido incluye detalles que harán muy difícil para él encontrar empleo similar en otro lugar. Elena asintió, sintiendo ni satisfacción ni simpatía por esta confirmación de la destrucción profesional de Diego. La justicia había sido servida, pero había aprendido que la justicia a menudo se sentía más como cierre que como celebración. Pero más importante, continuó Carmen, su tono cambiando a algo acercándose a la emoción, el éxito de la campaña Fernández ha atraído atención de algunos sectores muy impresionantes. He recibido una llamada de Grupo Mendoza, asociados en Barcelona están buscando una directora creativa para encabezar su nueva expansión internacional, y específicamente pidieron hablar contigo. Las palabras golpearon a Elena como las notas de apertura de una sinfonía, llevando posibilidades que no se había atrevido a imaginar 6 meses antes. Grupo Mendoza Asociados era legendario en el mundo del marketing, el tipo de empresa donde las carreras no solo se construían sino se elaboraban en obras de arte que influenciaban industrias enteras. Están ofreciendo una posición que esencialmente te dejaría construir un departamento creativo desde cero, explicó Carmen,
su voz llevando entusiasmo genuino por la oportunidad de Elena. Control creativo completo, presupuesto ilimitado para adquisición de talento, y la oportunidad de definir los estándares creativos para una de las empresas más respetadas del país. Elena sintió su pulso acelerarse, la oleada familiar de emoción que venía siempre que encontraba posibilidades que podían transformar no solo su carrera sino toda su identidad profesional. Este era el tipo de oportunidad que emergía tal vez una vez en la vida, la oportunidad de crear algo magnífico de la nada. Significaría dejar Madrid, continuó Carmen, dejar Castellano, asociados, dejar la posición por la que has trabajado tan duro para lograr aquí. Pero Elena, este es el tipo de oferta que podría establecerte como una de las directoras creativas más influyentes de la industria. La decisión debería haber sido inmediata, obvia, la elección clara de alguien cuya ambición finalmente se había alineado con oportunidad sin precedentes. Pero Elena se encontró vacilando, no por miedo al cambio, sino por una comprensión más profunda de lo que el éxito realmente significaba y qué precios estaba dispuesta a pagar por el avance profesional. Carmen, ¿puedo preguntarte algo personal?, dijo Elena, su voz llevando el tono de alguien buscando sabiduría en lugar de simplemente información. Por supuesto, en tu experiencia, ¿es posible lograr éxito significativo en esta industria mientras mantienes relaciones genuinas? Mientras preservas las partes de ti misma que no están impulsadas por ambición y competencia? Carmen estuvo quieta por un largo momento, su expresión pensativa mientras consideraba el peso de la pregunta. Cuando habló, su voz llevó la sabiduría de alguien que había navegado aguas corporativas durante décadas y entendía sus corrientes ocultas. La situación de Diego nos enseñó algo importante a ambas, dijo Carmen finalmente. No es que la amistad y el éxito sean incompatibles, es que tenemos que ser muy cuidadosas sobre en quién confiamos con nuestra vulnerabilidad. El éxito no corrompe a las personas, revela quiénes realmente eran desde el principio. Elena absorbió estas palabras, sintiendo su verdad asentarse en su pecho como una melodía que finalmente se resolvía a su clave destinada. La traición había sido devastadora no porque terminó su amistad con Diego, sino porque reveló que la amistad nunca había existido realmente en primer lugar. Las personas que vale la pena mantener relaciones, continuó Carmen, son aquellas que celebran tu éxito genuinamente, que compiten con honor, que entienden que hay suficiente éxito en este mundo para que todos prosperen sin destruirse mutuamente. Durante la siguiente semana, Elena entrevistó con Grupo Mendoza, asociados vía videoconferencia, experimentando la emoción embriagadora de ser cortejada por leyendas creativas que hablaban su idioma profesional con fluidez y respeto. Le ofrecieron todo lo que había soñado: libertad creativa, recursos ilimitados, la oportunidad de construir algo transformador desde los cimientos. Pero mientras caminaba por Malasaña en una tarde fresca de otoño, considerando la decisión que determinaría el próximo capítulo de su vida profesional, Elena se dio cuenta de que su comprensión del éxito había evolucionado más allá del simple avance de carrera. La traición que casi la había destruido también la había liberado de creencias ingenuas sobre las relaciones del lugar de trabajo, permitiéndole reconstruir su identidad profesional sobre una base de sabiduría en lugar de confianza. Aceptó la posición de Grupo Mendoza, asociados con la confianza de alguien que había sido probada por la traición y había emergido más fuerte, más enfocada, e infinitamente más estratégica sobre las relaciones que elegía cultivar. La posición de directora creativa en Castellano, asociados, había sido su vindicación. El movimiento a Grupo Mendoza, asociados, sería su transformación en el tipo de líder de industria que siempre había tenido el potencial de convertirse. En su último día en Castellano, asociados, Elena se quedó en su oficina en esquina, mirando el horizonte de Madrid que había presenciado su viaje desde optimismo ingenuo, a través de la traición hacia sabiduría ganada con esfuerzo. Sus nuevos colegas habían enviado flores,
Sus antiguos compañeros de equipo habían planeado una cena de despedida, y Carmen había escrito una carta de recomendación que se leía como una canción de amor a la excelencia profesional. Mientras empacó las últimas de sus pertenencias personales, Elena se encontró pensando no en Diego y su traición, sino en la fuerza que había descubierto en sí misma cuando todo lo que creía sobre la lealtad y la amistad había sido destrozado. La metáfora del fénix no era solo imágenes poéticas, era la experiencia vivida de alguien que se había permitido arder en el fuego de la traición y había emergido con alas lo suficientemente fuertes para llevarla a alturas que nunca había imaginado posibles. Su teléfono vibró con un mensaje de su nuevo líder de equipo en Barcelona: «Bienvenida a la familia, Elena, no podemos esperar a ver lo que creas». Elena sonrió, deslizando su teléfono en su bolso y echando un último vistazo a la ciudad que le había enseñado que el éxito sin sabiduría era hueco, pero la sabiduría ganada a través de la adversidad era la fundación sobre la cual se construían las carreras legendarias. El elevador la llevó hacia abajo a través de los pisos de Castellano, asociados por última vez, pero Elena se sintió elevándose, levantada por el conocimiento de que había enfrentado lo peor que la traición corporativa podía ofrecer, y lo había transformado en el escalón hacia todo lo que había querido lograr. La sinfonía de su vida profesional estaba entrando en un nuevo movimiento, uno donde dirigiría en lugar de simplemente interpretar, donde crearía en lugar de simplemente sobrevivir, y donde construiría relaciones basadas en confianza ganada en lugar de generosidad ingenua. El fénix se había elevado, y el cielo no tenía límites para cuán alto podía volar. Si esta historia de traición, resistencia y triunfo final resonó contigo, no dejes que termine aquí. Suscríbete a nuestro canal para más dramas de la vida real que exploran el mundo complejo de la ambición corporativa, las relaciones del lugar de trabajo y el precio del éxito. Presiona esa campana de notificación para ser el primero en escuchar historias de personas que enfrentaron probabilidades imposibles y descubrieron fuerza que nunca supieron que poseían. Tu like y compartir nos ayudan a traer estas historias importantes a otros que podrían estar enfrentando sus propios desafíos del lugar de trabajo. Recuerda, a veces las victorias más grandes no vienen de evitar la traición, sino de sobrevivirla y volverse más fuerte del otro lado.